Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Muy bien. ¿Y por qué están sentados tan hacia atrás? Huepa. No, no hace calor. Ni calor ni frío. Bien, mis amados hermanos, en la noche de hoy, si Dios me lo permite, estaré tratando con ustedes un tema que, más que interesante, pienso que es importante que se trate en el sentido de que es un tema relevante en este tiempo que estamos viviendo. Estoy leyendo este libro, el hermano Michael lo conoce, otros hermanos también lo conocen, es Liderazgo Bíblico de Ancianos, de Strauss, de Alexander Strauss, y he estado inmerso en los últimos días en este libro. Y bueno, ¿de qué voy a hablar sino de aquello en lo que estoy inmerso, verdad? Y entonces he escogido hablar acerca del liderazgo masculino. Es un tema que no es tan grato hablar, ¿verdad? Porque si el liderazgo es masculino, entonces se exceptúa a las mujeres en la parte del liderazgo y hay una aparente discriminación en este sentido. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a traer un poco de lo que he estado meditando en estos días referente a este tema acerca del liderazgo masculino. Dice el autor, Alexander Strauss, ¿verdad?, que la discriminación contra la mujer, evidentemente, eso es totalmente incorrecto, que es un pecado grave. Lo voy a leer. Dice que la discriminación contra la mujer es un pecado grave y deshonra a Dios. Lo deshonra, porque la mujer, al igual que el hombre, según Génesis capítulo 2, fue creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la discriminación contra la mujer es un pecado grave. Sin embargo, en nuestro celo por corregir el mal cometido contra la mujer, no debemos olvidar que Dios diseñó distinciones entre lo masculino y lo femenino. No podemos ahora, por querer enmendar el error que por tanto tiempo quizás los hombres o la humanidad ha cometido, entonces querer venir ahora a borrar esa distinción que tan claramente encontramos en la palabra de Dios, a fin de que los sexos se pudieran complementar perfectamente. Hay distinciones. Fue creado el varón, fue creada la mujer, y la mujer fue creada como ayuda idónea, es decir, que ambos sexos en sus distinciones es lo que permite la complementación entre sí. Y entonces esas distinciones también nos ayudan a realizar las diferentes funciones en la sociedad en que vivimos. El negar estas distinciones es tan destructivo y deshonroso como el pecado de discriminar contra la mujer. Debemos comprender claramente la enseñanza en cuanto a la mujer y el hombre siendo perfectamente iguales como personas, ¿verdad? Somos iguales como personas, tenemos la parte de la igualdad también en cuanto a valor y también en la parte de la dignidad, como bien menciona el hermano Fernando. Como personas somos completamente iguales. En este sentido, un animal que no es una persona no está a la altura del ser humano, pero de igual manera nosotros y los ángeles, que también son personas, hay una distinción allí. Pero en cuanto al hombre y la mujer, somos iguales como personas, tenemos el mismo valor delante de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó precio de sangre por el hombre, pero también por la mujer, y también tenemos igualdad en cuanto a dignidad se refiere.
Estas diferencias deben ser disfrutadas, dice el escritor, y exploradas al máximo y desarrolladas a través de la vida. No erradicarlas ni odiarlas como se pretende en el mundo en que vivimos. Esto no es una realidad de ahora, sino que ya hace unas décadas, bueno, quizás podríamos mencionar desde el principio del siglo, o casi mediados del siglo XX, ¿verdad?, donde esas filosofías feministas vienen trabajando. Este libro, por ejemplo, fue escrito para el 1991, 90 y tantos, y ya se habla de todo esto. Estamos en el 2025 y lo estamos viendo, pero no solamente lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo en nuestras propias congregaciones, de que esas diferencias se quieren desdibujar, y no es la idea. Deben ser disfrutadas y deben ser exploradas, no erradicadas ni odiadas. John Piper, pastor y autor, quien es uno de los editores de la importante obra llamada en español Recobrando la masculinidad y femineidad bíblica, claramente expresa su admiración por las maravillosas diferencias creadas por Dios entre el hombre y la mujer. Piper escribe: a través de los años he llegado a ver en las Escrituras y en la vida diaria que masculinidad y femineidad son el hermoso trabajo de las manos de un Dios bueno y amante. Él diseñó nuestras diferencias y son profundas, tan profundas que su libro, trabaja este tema, tiene más de 600 páginas, hablando tan solamente de las diferencias entre el hombre y la mujer y la belleza en ello. No son meramente prerequisitos fisiológicos para la unión sexual. Lo que nos diferencia no es solamente la fisiología, no es únicamente esto. Ellas van a la raíz misma de nuestra persona. En este sentido, dice que las mujeres están siendo engañadas todavía, pero ya no por Satanás, sino por esta, como al principio, ¿verdad?, donde la mujer incurrió en este pecado por engaño de Satanás, pero todavía están siendo engañadas ahora por estas filosofías, ¿verdad?, que quieren tergiversar lo que es la femeninidad, quieren tergiversar la palabra de Dios. La mujer está siendo explotada por estos falsos filósofos feministas, y entonces con esto se está afectando la familia, la maternidad, los niños, la voluntad de Dios, y en última instancia ellas mismas se están afectando con este tipo de ideología. El restringir a las mujeres del liderazgo en la iglesia podría sonar injusto, ¿verdad? Podría sonar discriminatorio. Pero esto solamente pudiera ser así en el caso de que esto surgiera a partir de una resolución de hombres que egoístamente quisieran que las cosas fueran así para su propio beneficio. Sin embargo, el hecho de que el liderazgo sea masculino y quede la mujer fuera de este ámbito no es una idea de hombre, sino que ha sido Dios quien evidentemente creó todas las cosas y ha diseñado todo, el que ha decidido que el liderazgo debe ser masculino, como hemos de ver a lo largo de este brevísimo estudio, porque no vamos a tocar prácticamente nada del material. Ya les mencioné que el libro de John Piper tiene 600 páginas, más de 600 páginas. No podemos, yo no lo he leído, solamente he leído algunas cosas, y este tiene 30 páginas al respecto.
30 densas páginas, porque hay que fajarse. Entonces, lo vamos a tocar brevemente, porque bíblicamente el liderazgo es masculino y no femenino. No es discriminatorio porque Dios no procede de hombre esto, sino que ha sido Dios el que lo ha establecido. Ya mencionamos que el hombre y la mujer tienen igualdad en esos tres aspectos que mencionamos. Sin embargo, hay diferencia en cuanto a sus roles. Lo mismo podríamos decir de la persona de Dios, ¿verdad? De Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, misma persona, sin embargo, con roles distintos. Está el Padre como cabeza, está el Hijo que se sujeta al Padre y también está la parte del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que el Hijo se someta al Padre no es algo discriminatorio, sino un orden en cuanto a los roles mismos se refiere. No es discriminación, es justo y bueno para el beneficio de la familia, de la iglesia local y de la raza humana. Dios diseñó esto así para beneficio de la familia, de la iglesia local y para beneficio de la raza humana. Como cristianos, por ejemplo, no podemos acusar a Jesús de discriminación, ¿verdad? De discriminar. Cristo nombró solo hombres para el oficio fundamental de la iglesia, que es el apostolado, como veremos un poquito más adelante. Los cimientos de la iglesia están basados en los apóstoles, y el Señor escogió varones, hombres, para este oficio. Si bien el espíritu feminista de la era actual repugna tal pensamiento, Jesús es el fundador y el Señor de la iglesia, y nosotros debemos seguir su ejemplo y enseñanza. ¿De quién es la iglesia, hermanos? La iglesia del Señor, de Cristo, y Él fue quien constituyó a los apóstoles, que habrían ser el fundamento de lo que nosotros pertenecemos, que es la iglesia. Y Él escogió a 12 varones, hombres masculinos, para tal tarea. El liderazgo masculino, repito, no es discriminatorio contra la mujer. El punto más obvio es que Cristo vino al mundo, dice el hermano, como hijo de Dios y no como la hija de Dios. Interesante, ¿verdad? El Señor vino a este mundo, se encarnó. Evidentemente Dios no tiene sexo, pero cuando se encarna, entonces nace no como mujer, sino como varón. Y esto no es fortuito, hermanos. Su masculinidad no fue una cuestión arbitraria, fue una necesidad teológica, como veremos, absolutamente esencial a su persona y obra. Por ejemplo, Jesús era y debería ser varón, y no solamente varón, también primogénito. Eso excluye a las mujeres, sí, pero también excluye al segundo, al tercero y al cuarto y al quinto. Tenía que ser varón y tenía que ser primogénito. Lucas capítulo 2, versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. No solamente él, pero todo varón, no mujer. Podría nacer una niña al principio, pero esta no es la que se apartaba, ¿verdad? Para el Señor, sino todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Como el último Adán y el segundo hombre,
Él era el antitipo de Adán. Como veremos, ¿verdad? Adán es el tipo de Jesucristo y Jesucristo el antitipo de Adán. Adán la figura, Jesús el antitipo. No era Jesús, no era Jesús el antitipo de Eva, sino de Adán. Por lo tanto, debía ser varón. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hay una relación entre Adán y Cristo. Adán, alma viviente, Cristo, espíritu vivificante. Tipo y antitipo. Versículo 47 de 1 Corintios capítulo 15, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así vemos en 1 Corintios que hay esa relación entre Adán y Jesucristo, por lo tanto, Jesús debía ser necesariamente varón. En Romanos capítulo 5, versículo 14 dice, no obstante, siguiendo con el mismo tema, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, nueva vez, Adán es figura, no Eva. Por tanto, Jesucristo debía ser necesariamente varón. Por otro lado, según el orden de la creación, Jesús no podía ser mujer porque solo el varón es investido con el ministerio de cabeza y autoridad. La Biblia es explícita en torno a este tema, de que el varón es cabeza y por tanto autoridad. Eso lo vemos desde Génesis capítulo 2, estamos hablando arrancando desde la creación, desde el inicio nuestro, Génesis capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice así la palabra de Dios, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así, desde el principio, desde la creación, podemos notar que Adán era cabeza, era autoridad. Vemos que antes de la aparición de la mujer ya él estaba ejerciendo autoridad y señorío, poniendo nombres, y todo lo que llamó Adán, ese es su nombre, ¿verdad?, de los animales. Luego no se halló ayuda idónea para él entre los animales, y fue entonces cuando el Señor le duerme, abre la carne, toma una costilla, cierra la carne en su lugar y crea a la mujer. Entonces él nombra y dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces ahí vemos esta realidad también desde el principio de la creación. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿cierto? Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces tenemos allí se establecen
explícitamente la parte de los roles. ¿Quién es cabeza de quién y quiénes son la parte de la autoridad? Dice que el Padre es cabeza de Cristo, Cristo cabeza de todo varón, y entonces el varón es la cabeza de la mujer. La palabra que allí se emplea se refiere literalmente a cabeza, ¿verdad? A cabeza, pero también en sentido figurado se refiere a aquel que ejerce autoridad y a aquel que se le debe entonces sujeción. De igual manera, en Primera de Timoteo, tengo una cita aquí. Primera de Timoteo capítulo 2, a partir del versículo 8. Realmente queremos resaltar el versículo 12, pero vamos a leer a partir del versículo 8, Primera de Timoteo capítulo 2. Dice el apóstol Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Entonces, normalmente lo que enfocamos la mirada es como en las prohibiciones, pero realmente él está invitando a hacer cosas, ¿verdad? Enfocamos la mirada en la parte de la prohibición, pero hay cosas que se están indicando que tanto los hombres como las mujeres deben hacer. Entonces, ya hablamos de la forma en que las mujeres se deben de presentar. Pero dice aquí en el versículo 10, sino con buenas obras. Las mujeres están llamadas a hacer buenas obras, no a quedarse de brazos cruzados, sino a hacer buenas obras. Enfoquemos la mirada en las cosas que sí podemos hacer, como corresponde a mujeres que profesan piedad. También el versículo 11 nos dice que la mujer aprende en silencio. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que la mujer debe de aprender, debe de adquirir conocimiento, ¿verdad? Que la mujer aprenda en silencio, aprenda. No estemos mirando tanto de que le está diciendo que lo haga en silencio, sino aprenda. Miremos las cosas que sí podemos hacer. Aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará. En la doctrina de los apóstoles. Y Cristo
los eligió como apóstoles precisamente para que crearan el fundamento, el cimiento, a partir de lo cual nosotros deberíamos sobreedificar, no inventar nada nuevo. Nosotros tenemos que, basado en eso, sobreedificar. El apóstol Pablo tiene autoridad de apóstol. Y aunque él habla aparentemente en términos personales, debemos recordar también que él no era el único apóstol. Que a lo menos estaban también los 12 apóstoles del Señor y que ninguno le dijo, mira Pablo, no es como tú dices. Más bien Pedro en su epístola también habla cosas semejantes. Por lo tanto, no podemos decir que eso viene de parte del apóstol Pablo como algo de él. Además de que él mismo da testimonio que él no dice nada ni hace nada que no sea lo que aprendió del Señor, de lo que aprendió del Señor. Entonces, él da base teológica, como lo vemos en el versículo 13, cuando dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará no en términos de salvación del alma, sino de la parte de la enseñanza, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Durante su ministerio terrenal, Jesús personalmente entrenó y designó 12 hombres, que es lo que hemos venido hablando, a quienes llamó apóstoles. La elección de Jesús de un liderazgo masculino era una afirmación del orden de la creación como se presenta en Génesis y como hemos venido observando. Es interesante que antes de la elección de los 12 apóstoles, el Señor Jesucristo en el capítulo 6 de Lucas se pasó la noche orando. Antes de decir Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, etcétera, él se pasó la noche orando. Por lo tanto, es una decisión divina, consultada con el Padre, que la hizo en completa sumisión y obediencia al Padre. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también, llamó apóstoles. A pesar de esta elección divinamente inspirada, los feministas evangélicos, oigan lo que estoy diciendo, los feministas evangélicos protestantes, porque no estoy hablando de agrupaciones de afuera, estoy hablando de agrupaciones de adentro. Los feministas evangélicos dicen que la época no era propicia para designar mujeres apóstoles. Que el Señor no designó mujeres apóstoles en ese momento porque la época no era propicia, porque lo que reinaba en aquel entonces era la parte del patriarcado. La cultura del primer siglo requería que Jesús nombrara solo hombres apóstoles, si bien, según ellos, él hubiera aprobado mujeres apóstoles. Él no lo hizo no porque no quería, según ellos, o porque no fuera correcto, sino porque la cultura de la época se lo impedía. Según los intérpretes femeninos, en el tiempo del Antiguo Testamento,
Dios tuvo que adaptar su palabra a la cultura patriarcal prevaleciente, a fin de ser comprendido y aceptado. Desde el Antiguo Testamento, Dios, el creador de todas las cosas, se sujetó a la cultura y no quiso hacerle contra, y por tanto no quiso ir en contra de la corriente, y entonces los líderes, por tanto, fueron todos masculinos, a fin de ser comprendido y aceptado. Finalmente, ahora viene el Mesías, quien es Dios encarnado, y Dios nuevamente se acobarda ante el temible monstruo de la cultura patriarcal. Jesucristo no debe ofender la cultura patriarcal eligiendo a una mujer como apóstol. Esa es la parte de la postura, ¿verdad? Sin embargo, nosotros lo que vemos en la palabra de Dios, y el tiempo se me está acabando, es que cuando... Tengo que volar algunas cosas, pero voy a leer esto rapidito. ¿Cuándo es el tiempo aceptable para levantar la voz? ¿Cuándo estará preparada la sociedad para aceptar mujeres apóstoles? En 1949, con la aparición del libro de Simón del segundo sexo, una filósofa, exacto, yo no dije el apellido porque yo no manejo ese idioma, de Beauvoir. Entonces, con la aparición del libro del segundo sexo, estamos esperando que la sociedad occidental allane el camino, ¿verdad?, con sus costumbres para que esto pueda ser posible. La Biblia dice que Jesús vino al mundo y específicamente a una cultura judía al tiempo y al lugar debidamente designados. Cuando era tiempo, Jesús vino a este mundo cuando era tiempo, a una cultura judía, Gálatas 4:4. Ese era el momento propicio de actuar y Jesús era la única persona con el poder y la autoridad para actuar en nombrar mujeres apóstoles, si tal cosa fuera posible. Cuando Jesús vino, Él era el que tenía la autoridad para decir, no es como ustedes dicen, aquí van a haber mujeres apóstoles. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si Jesús hubiera deseado abolir los roles de cabeza subordinado, ¿verdad?, si lo hubiera querido hacer, que ha creado a través de su obra de redención, como muchos plantean, ¿verdad? No, porque cuando el Señor vino e hizo la obra redentora, ya no hay mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, no hay nada de eso. Algunos plantean eso, como los feministas alegan. Al tomar la elección de los 12, era el momento crucial en la historia para nombrar a mujeres en el liderazgo, en el apostolado. Ese era el momento de decir y poner las bases. No, aquí van a haber mujeres y son fulana, fulana y fulana, porque mujeres estaban con el Señor, muchas de ellas. El apostolado es el oficio fundamental de la iglesia, de modo que los apóstoles debían ser establecidos desde el principio. No se le pone el fundamento en el piso 20. No sé, lo que se va a hacer al principio hay que hacerlo, porque no se puede hacer después que ya tengamos un 20º piso. No se puede estar inventando. Se pone abajo, al comienzo de la construcción. Nuevamente, la elección de los 12 era el tiempo oportuno para romper con la estructura de liderazgo patriarcal de Israel. Como el aclamado libertador de la mujer, como dicen que el Señor es, ¿no debería Jesús haber elegido 6 mujeres, al menos, entre los apóstoles, o por lo menos una? ¿No podría una mujer apóstol ministrar a las mujeres? Sin embargo, él eligió, solamente varones. Si Jesús es el igualitario supremo que algunos consideran que es,
por cierto, que decepcionó a las mujeres en momento crítico de la historia. Tengo que adelantar porque ya el tiempo se acaba. Diga. Bueno, pues perfecto. Entonces, sí, me da tiempo así a leer cosas que quiero leer y traerlas. ¿Por qué habría de preocupar, y con esto termino, por qué habría de preocuparse Jesús de que lo rechazarían por elegir mujeres como apóstoles, cuando ya había sido rechazado por sus enseñanzas y por su comportamiento? Ya el Señor había ido en contra de la cultura y aún de las enseñanzas de los líderes religiosos de la época, al punto de que querían matarle. Evidentemente el Señor no iba a tener miedo para plantar una cosa como esta, de que las mujeres podían ejercer el liderazgo. No es por causa de miedo, es por causa de que los designios de Dios establecieron que el hombre fuera cabeza y la mujer entonces la parte de la ayuda idónea. Para finalizar, observemos, y esto lo dice John Piper en su libro, que como dije es bastante extenso, es interesante observar que el Señor se refiere en el mismo capítulo 1 de Génesis a la humanidad como hombre. Está el hombre, varón, y está la mujer, pero ambos el Señor lo señala como hombre. Y dice John Piper, que esto es interesante porque desde ahí se puede ir percibiendo que la humanidad la representa el hombre, evidentemente, pero también es el que ha de ejercer la parte de la autoridad y ya la parte de la cabeza. Ya en el capítulo 2 hay más detalles de la autoridad del varón, como hemos visto, pero vamos a seguir mostrando argumentos teológicos bíblicos de por qué el hombre es cabeza y no la mujer, por qué el hombre ejerce liderazgo y no la mujer. Todo esto porque estamos en una congregación, ¿verdad?, que como congregación, esa es nuestra línea, no significa necesariamente que todos estemos de acuerdo al respecto, aunque deberíamos estar de acuerdo, porque la palabra de Dios es la que así lo enseña. Además de que si no teníamos sustento bíblico para hablar de eso, entonces a partir de ahora podemos tener mayores sustentos bíblicos de por qué nos conducimos de la manera que lo hacemos y por qué son varones, son hombres los que nos dirigen. Que el Señor les bendiga. El hermano Fernando con nosotros.